días, feliz viernes, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Yo bien, ¿ustedes? Muy bien, contentos. se te ve la sonrisa ya de que es viernes. Es viernes y además me gusta que haya películas diferentes en la cartelera. Traes dos muy buenas. Dos muy buenas que la gente quizá pueda decir, híjole, una película alemana, qué aburrición. Híjole, una película noruega, qué cosa tan rara. Pero no, son creo que la muestra de que en todos los países del mundo se hace todo tipo de cine. Yo traigo dos películas de entretenimiento tal cual, comunes y corrientes, hechas así como para el gran público, para que las vea todo mundo, pero con una visión diferente porque obviamente no están hechas bajo los estándares de Hollywood, que suelen ser muy rígidos y pues como que siempre acaban de la misma forma, como que siempre pasan las mismas cosas. Ahora no, ahora traigo dos películas, una de Noruega y una de Alemania. La Noruega se llama, le pusieron en México La Última Ola, en realidad se llama La Ola, se debería llamar La Ola, y cuenta la historia de un geólogo que vive en un pueblo apartado ahí en Noruega, muy aislado, y él está estudiando pues mucho lo que pasa con las montañas en esa zona de su país, y en algún momento los instrumentos que él está reacomodando, porque él está a punto de mudarse a otra ciudad, le dan a entender que viene una luz, que va a haber un movimiento en una de las montañas menos estables de esa zona y va a haber una luz que provocaría un tsunami en el lago al lado del cual está el pueblo donde él vive. Una luz es un deslave, ¿verdad? Un deslave, ¿no? Se cae un gran trozo de montaña, piedra, tierra, lodo, caen en el lago y eso provoca una enorme ola, por eso la película se llama así, que inunda el pueblo donde él vive, pero obviamente él lo descubre. Ya saben cómo es el cine de aventuras, cuando su esposa esté en un lado, su hijo esté en el otro. Toda la familia está dispersa. Están todos dispersos. En el peor momento. Nadie se está esperando nada. Suena la alarma y ahí medio el pueblo, porque obviamente están prevenidos, ahí el pueblo medio que toma precaución, pero ya se imaginarán, película de desastre. Sí. Pero, ojo, es una película de desastre que viene de Noruega. No van a pasar las mismas cosas que en el cine de desastre de Estados Unidos y por supuesto no va a acabar de la misma forma. ¿En qué se pueden diferenciar? Sí, eso, buena pregunta. Digamos que procuran llevar a sus personajes a las últimas consecuencias, que no los consienten demasiado, que de alguna forma, con todos los efectos especiales que están manejando, acaba siendo una película mucho más real que las norteamericanas. Me acuerdo, por ejemplo, El Terremoto, ¿no? Ahora con Dwayne Johnson, una escena acuática donde Dwayne Johnson aguanta la respiración 7 minutos. Ajá. Y uno dice, híjole, no, aquí no pasan esas cosas. Aquí no hay héroes. Aquí no hay ese tipo de héroes. No hay ese tipo de héroes, digamos. Exactamente, porque la película quiere contarnos otras cosas justo a partir de la aventura que está planteando. ¿Basada en un hecho real? O pues no? Me imagino que en algún momento habrá ocurrido algo así en Noruega o en el mundo, ¿no? Yo creo que, y justo como es más realista, podríamos incluso decir que está basada en distintos hechos reales. Es muy buena recomendación. En lo particular me encanta. Vayan a ver, se van a divertir mucho. Esas películas son divertidas. Sí. Son divertidas. Sí. Está uno pues haciendo un poco de actividad física, hasta eso. Está uno sudando en el asiento, moviendo, sufriendo, te agitas, te levantas. Y la otra película también es muy entretenida, muy divertida. Camina justo por otro lado. Se llama Queridas Hermanas y está basada en 3 personajes reales. Por un lado tenemos a un par de hermanas a las cuales su madre quiere casar de la mejor forma posible, obviamente con la nobleza. Estamos en tiempos anteriores a la Revolución Francesa, 1770 y algo, y una de estas hermanas, Charlotte von Liebenberg, que vive con una señora que la quiere casar, conoce a ver, Schiller. Friedrich Schiller era filósofo, historiador, dramaturgo, escritor. Un gran intelectual. Exactamente, especialmente que impulsaba las ideas de libertad que en Europa estaban empezando a surgir para condensarse después en la Revolución Francesa. Conocen a Schiller y obviamente su vida se transforma, porque ya se están un poco queriendo vivir su propia vida y su madre no las deja. Y lo que hace la película es comparar estos pensamientos de libertad que estaban saliendo a través de filósofos como Schiller y que se estaban movilizando mucho en Francia con la vida amorosa, social y prácticamente sexual que estas mujeres nuevas, jóvenes, querían vivir también en un continente que ya les quedaba viejo. Entonces, podríamos decir que nos están contando los ideales de la Revolución Francesa a través de un triángulo de relaciones entre estas dos hermanas y Schiller, que está retratado con una velocidad y con un detalle y con una curiosidad bien
bonita. Eso lo hace más interesante. Es una película, exactamente, porque no te están soltando las fechas y todo lo que la Revolución Francesa postuló y luego ocurrió después la etapa oscura con el terror, te lo plantean justo en paralelo con la relación de estos personajes. Y la película es muy movida, está montada con un ritmo realmente enloquecedor, cortes todo el tiempo, suben, bajan, se escriben cartas, te narran las cartas, pero te las están ilustrando. Una película muy detallada en lo visual, una película pues muy intensa, ¿no? Era como la época en donde todo el mundo se azotaba y todo el mundo sufría y todo el mundo era así como, oh, el amor intenso. Y justo así están planteados los personajes, pero el retrato que nos están haciendo, Dominic Graff es el director, el retrato que nos están haciendo, digamos, es muy contemporáneo, muy hacia nuestro lado. ¿Y si es común ver aquí en México cine alemán? Bueno, hay una semana de cine alemán que pasa cada agosto, cada verano en México, en la Cineteca, y digamos que a la cartelera acaban llegando una que otra película, o de la misma semana del cine alemán, luego se van estrenando todas las películas a lo largo del año. Dentro de la mejor selección. Sí, yo creo que sí. No es, deberíamos ver más cine alemán, la verdad, pero digamos que no está perdido en México. Se ve, se estudia, el Instituto Goethe tiene funciones normalmente sobre películas alemanas. Justo ahora están haciendo un recuento de 50 años del Instituto Goethe con 50 películas alemanas. Se puede ver, hay que buscarlo, hay que estar un poquito atento nada más, pero de que se puede ver, se puede ver. Excelentes recomendaciones. Excelente recomendación. Sobre todo esta última me interesa porque nos dices que nos lleva el sentir y el pensar de los ideales revolucionarios, pero a una familia. Dentro de un triángulo, Entonces, estas dos hermanas con no es Schiller. difícil de entender todo lo que sucedía en aquel entonces. Muy fácil de digerir. Mucha emoción. Sí. Oye, y bueno, ya que vimos dos películas europeas, dos películas extranjeras, ahora es momento de darle paso al cine nacional, porque hoy a las 18 horas vamos a transmitir en nuestro ciclo de cine mexicano una película llamada El Criollo, pues de la década de los 40, me parece, en 1942. 44 debe ser, 44, 45 la tengo ubicada. Ese es el verdadero u original cine de oro mexicano. Esa es la época del cine, digamos la real época de oro del cine mexicano, que empieza en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial y se alarga hasta los 50, 50 y algo, ya muy diluido. Ese cine que se hizo en ese momento, que se vio en todo el continente, que dio a conocer a México y al cine mexicano en todos lados, es la original época de oro, digámoslo así. Pues no hay que perdérsela hoy, 18 horas, El Criollo, una película situada en la Guerra de Independencia. En la época de la Independencia. Así es. 18 horas solo por Capital 21. ¿Y nosotros? La Independencia que vino inspirada de los ideales de la Revolución Francesa. Eso es todo. Podemos ir a ver la película alemana y luego llegar a casa luego ver El Criollo. y rematar con nuestro ciclo de cine. Muy buen cine para este viernes. Así es, así es.